hablando de una asfixia de sus condiciones vitales de supervivencia para los ciudadanos cubanos, porque se están quedando sin petróleo, sin combustible. Ya ayer anunciaron que las aerolíneas internacionales pues que viajaran allá no iban a poder aterrizar porque no iban a poder darles el combustible necesario para volver a despegar. ¿Cómo sigue la situación de la isla? ¿Qué se sabe además de negociaciones que puedan estar teniendo con Estados Unidos, que son los que principalmente están poniendo sanciones a quienes ayuden a Cuba en estos momentos? Pues la sanción está clara, Camila. Todo aquel que le provea petróleo o gasolina a Cuba va a ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Los datos publicados el día de ayer, generan más preocupación aún porque la economía cubana cayó un 5% durante el año 2025. Y esto se suma también, Camila, a la caída en el número de turistas que visitaron la isla durante también el año 2025, una caída casi del 18%. Súmelo usted. Además, en la inflación que se registró el año pasado de un 14.05%, y todo esto es un caldo de cultivo para que se genere, dirían algunos, una implosión dentro de la isla. No se veía tal magnitud de tragedia política, económica, desde la década tal vez que del 70, 60, más o menos, mentira, finales de los 70, Camila. Lo cierto del caso, y esto para dejarlo muy claro, el gobierno de Díaz-Canel ha dicho: hemos tenido conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, no estamos claudicando, estamos conversando, hemos tenido algunas llamadas telefónicas, pero hasta allí o de allí no pasa. Hay que recordar que la gran gasolinera de Cuba era Venezuela. Venezuela ya no le está enviando gas, petróleo a Cuba, y parte de eso es el problema, además, que recordemos, depende de un sistema eléctrico que es bastante arcaico y el gobierno no tiene, digamos, la plática, el dinero para sostenerlo. Pero para entender un poco qué es lo que está pasando en la isla, cómo se está viviendo, tenemos en línea al padre Alberto Reyes. El padre Alberto Reyes es sacerdote también y párroco de Esmeralda en Camagüey, una de las voces que ha sido crítica del gobierno de Díaz-Canel y del gobierno cubano. Padre Reyes, gracias por acompañarnos en Radio esta hora. Gracias por la invitación, aquí estamos. Padre, primero, pues mandarles un saludo de solidaridad a los que están presentes en la isla y pedirle, antes que cualquier cosa, que nos describa cómo lo están viviendo en estos momentos, porque la información que nos llega es que están viviendo una situación bastante precaria, pero usted, que está presente en territorio cubano, quisiera que nos lo narrara a nosotros y a los oyentes. A ver, vamos a aclarar cosas primero, porque no podemos dejarnos llevar por lo emocional. Cuba durante casi 70 años ha estado bajo una dictadura, y todo el desastre que estamos viviendo hoy no es culpa de los americanos, es culpa de una mala gestión de la dictadura. Entonces, hay algo que yo creo que es importante definir, que es que cuando hablamos de Cuba no podemos identificar al pueblo con el gobierno, porque en este momento, digamos, a nivel, digamos, de noticia, yo oigo mucho de que el gobierno americano que está presionando, o sea, como que si el gobierno americano estuviera, digamos, Padre, y a pie en Cuba, sí. Sí, es que por momentos se nos va la comunicación, y yo entiendo que la situación de comunicaciones no es la mejor, pero lo escuchamos. Dale, no, yo decía que, a ver, hay que tener en cuenta que cuando se habla de Cuba, no podemos identificar el gobierno de Cuba con el pueblo de Cuba. O sea, el pueblo de Cuba ha estado sufriendo durante años una dictadura que es la que nos ha sumergido en toda la miseria y la precariedad que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se está viviendo a nivel de pueblo en Cuba esta situación? Con esperanza de que gracias a todo esto que está pasando, gracias a todo el embargo del petróleo, gracias a todo esto, por fin podamos ver la libertad. Es decir, el pueblo cubano como pueblo, el pueblo de a pie, no la gente que el gobierno saca para que diga su versión, no la versión que hace el gobierno cubano. El cubano de a pie está feliz, y lo que decimos dentro de la isla es que esto empeore si tiene que empeorar, pero a ver si llega la libertad a esta isla. Es decir, Padre Reyes, sí, que ustedes, y usted lo que nos dice es que hay varios ciudadanos de a pie que están de acuerdo con estas sanciones al gobierno cubano y sanciones a los países que
se atrevan a ayudar a Cuba con combustible, con alimentos y demás? O sea, ¿ustedes están de acuerdo con que se dé esta asfixia? Porque tal vez después de ella puede llegar a que el régimen pues dé su brazo a torcer y acepte cambiar ciertas cosas. Exacto, llevamos 70 años de esclavitud. Casi 70 años de esclavitud y con un futuro que es totalmente negro. Es decir, entonces, claro, es decir, lo que se respira en Cuba es ya viene la libertad, ya viene. Y si hay que pasar. Padre Reyes. Pero que termine esta pesadilla que llevamos años viviendo. Padre, ¿a usted no le da miedo decir todo esto? Mira, yo tomé decisiones hace mucho tiempo y te digo las bases de esas decisiones. Tengo una sola vida y yo no me voy a pasar esta única vida cuidándome de si sí, de si no, de medirme, porque yo necesito existir y vivir. Y por otro lado, yo me digo mucho esto: todo tiene un precio. Hablar tiene un precio. Que yo hable puede tener un precio, sí, pero callarse también tiene un precio. Y yo si tengo que pagar algún precio, prefiero los precios de hablar y no los precios de callar. Sí, padre, ¿cómo están viviendo ustedes por estos días este tema de los apagones? Ya lo decía Camila, pues anunciaron en los aeropuertos que no hay gasolina para suministrar los aviones. 6 de las 16 plantas de energía del país están en este momento fuera de servicio porque están dañadas. ¿Cómo están viviendo ustedes el día a día? A ver, es que los apagones los llevamos viviendo años. En los últimos tiempos se ha intensificado, pero muchas veces hemos pasado el día con 2 y 3 horas de electricidad al día, y a veces cuando ocurre eso que ellos llaman la caída del sistema energético nacional, podemos estar 2 días sin corriente. Entonces es desesperante, es totalmente desesperante. Por ejemplo, cuando una persona tiene una planta, sea de combustible, sea eléctrica, puede más o menos planificarse, pero las personas que no tienen esa oportunidad, todo se les pudre, se le echa a perder. Se levanta por la mañana y la única leche que tenían para sus hijos se ha cortado. Entonces, lo de los apagones es una pesadilla en toda la extensión de la palabra, pero es una pesadilla diaria, y a la cual no le vemos fin, a no ser que cambie el sistema. ¿Y qué está pasando, padre, con el turismo? Durante años los cubanos vivieron de ingresos generados por el turismo. ¿Están llegando turistas a la isla o definitivamente ya no hay tantos turistas que permitan soportar el impacto económico por la falta de respaldo como hacía Venezuela? A ver, el turismo ha caído estrepitosamente también porque, a ver, si tú te pagas un viaje a Cuba como turista, vas a descansar, vas a disfrutar, vas a estar bien. Y la situación en Cuba no permite garantizar que el turista esté bien. Aparte de que en este momento, por ejemplo, uno de los peligros es todas las plagas de virus que estamos viviendo, porque una de las situaciones es que Cuba se ha convertido en un basurero inmenso. O sea, hay muchísima basura por las calles porque no la recogen y eso ha aumentado las plagas. Entonces, la última, sí, la más llamativa es esta que llamamos el chikungunya, que claro, te acuestas bien y al otro día no te puedes valer por ti mismo y se te inflaman todas las articulaciones. Es muy, muy dolorosa y dura mucho en algunas personas. Entonces, claro, Cuba no puede garantizar en este momento una seguridad para el turismo, ni en el plano de salud, ni en el plano del disfrute sereno, porque muchas veces en los hoteles no hay ni siquiera las cosas que un turista puede necesitar para pasarlo bien. Habla de 70 años de esclavitud y que la dictadura es la que ha llevado a la miseria, y usted dice pues que si este es el costo de llevar a la libertad, pues que le da la bienvenida a estas medidas, porque esto va a desencadenar en la libertad.
Pero mientras tanto, ¿qué? Y yo le quiero preguntar a usted, padre, si usted ha hablado con la Iglesia Católica, si tienen algún plan de contingencia o han activado algún mecanismo de solidaridad para que la gente no se muera de hambre en Cuba. Eso lo tenemos desde hace años. La Iglesia desde hace años ha vivido eso y tenemos comedores, buscamos comida, las Cáritas siempre han estado súper activas. Bien, no damos abasto, obviamente. Hacemos lo que podemos, sobre todo tratando de conseguir comida y medicamentos, porque una de las tragedias del pueblo cubano es la ausencia de medicamentos, no solo la escasez, muchas veces la ausencia y de medicamentos que son básicos para la vida. De hecho, una de las cosas que yo he dicho varias veces es que en Cuba hay lo que yo llamo un genocidio silencioso, porque hay mucha gente muriendo por falta de medicamentos, pero son muertes que no cuentan, son muertes que no son aparatosas. Padre Reyes, sí. Entendiendo que usted nos dice que este mecanismo está activado hace mucho tiempo, pues sí, la Iglesia Católica tiene mecanismos de ayuda y de solidaridad permanentes en muchos lugares del mundo, pero le quiero preguntar, desde que se arreciaron, desde que arreciaron o apretaron más estas medidas, desde que son más fuertes, la Iglesia Católica ha respondido en consecuencia a estas medidas más fuertes, teniendo en cuenta que ahora la gente está viviendo distinto a como estaban viviendo hace unos días, pues porque ya no hay turismo y ya pues no tienen una de las principales entradas. Es decir, hay acciones distintas de la Iglesia Católica, han activado mecanismos distintos de solidaridad para evitar que la gente se muera de hambre. No, porque la Iglesia Católica en Cuba depende de lo que recibe. Bueno, a ver, está la donación primero de 3 millones y ahora de 6 millones de dólares que ha ofrecido Estados Unidos, sobre todo las partes más dañadas por el último huracán. Eso está llegando a Cuba, eso sí es extraordinario, pero digamos en ese sentido la Iglesia ha sido mediadora, receptora de la ayuda que está mandando Estados Unidos en este momento, y la Iglesia lo está repartiendo. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, como medidas surgidas de la propia Iglesia, solo depende de la medida en que las distintas diócesis pueden ir recibiendo algo, porque la Iglesia depende de lo que recibe para poder ayudar. Entonces, en ese sentido, lo único nuevo son estas donaciones de ayuda humanitaria que está mandando Estados Unidos y que ha pedido que la distribuya la Iglesia a través de Cáritas. Y eso sí es lo nuevo que se ha hecho, pero gracias a lo que se recibe. Padre, ¿nos oye? Padre, sí. Bueno, es que se está se está saltando, pero creo que ahí lo tenemos ahí. Padre, no conozco su edad, pero estimo que usted ha visto al menos 3 generaciones de cubanos crecer en medio de este dilema político y social. Le quiero preguntar por la generación más joven, 15, 16 años, que pues nacieron con las redes sociales de alguna manera y tienen una relación con el mundo diferente como también nosotros la tenemos, los que nacieron en redes sociales. ¿Ellos qué piensan de la revolución y de la relación de Cuba con el mundo? Quieren irse. Es decir, el tema de los jóvenes, el tema principal es cómo me voy, cómo salgo de aquí, cómo termino con esta pesadilla, porque la experiencia nos ha dicho que todas las veces que los jóvenes se han expresado, se han levantado, se han manifestado por la libertad, han terminado reprimidos y presos. Entonces la gente tiene mucho miedo, los jóvenes no dejan de tener miedo, sigue habiendo manifestaciones, sigue habiendo protestas, pero la gente tiene miedo y en realidad el ideal de los jóvenes es irse del país. Pues qué tristeza, es que sí, la situación que está viviendo Cuba en estos momentos, y viene usted muy bien, padre, diciendo lo que vive en esta situación hace 70 años, pero la asfixia económica que se está ejerciendo por parte de los Estados Unidos pues hace que la presión sea mucho mayor y que al final pues las víctimas sean las personas que están en territorio cubano. Ustedes cuando escuchan que las autoridades del régimen cubano están hablando con las autoridades norteamericanas, ¿creen que puede llegar a pasar?
que esas negociaciones, esos acuerdos, ¿en qué van a terminar? Porque pues parece muy difícil que se pueda llegar a dar un cambio de régimen de buenas a primeras, simplemente porque se esté asfixiando a la isla, porque finalmente, como usted muy bien lo ha mencionado, pues llevan 70 años en estas. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que puede llegar a pasar en estas relaciones entre Estados Unidos y los dirigentes cubanos actuales? Pues hay varios escenarios posibles, ¿no? Yo creo que el mejor escenario sería el que ellos admitan una negociación, salir del poder y empezar una transición pacífica, sin vacíos de poder. Eso sería lo ideal. Pero, digamos, el miedo nuestro es que han sido tradicionalmente personas muy soberbias, muy afianzadas, muy aferradas al poder. Entonces, el miedo nuestro es que ellos al final no se den cuenta que ya el pueblo no soporta este sistema, que no se den cuenta que ya es el final, y que se aferren al poder y que esto termine en un enfrentamiento violento, sea por una intervención externa, sea porque el pueblo termine hartándose y se levante como hizo el 11 de julio. Entonces, el ideal sería que abandonen el poder y permitan una transición. Pero no sabemos. También, yo creo que aquí, porque yo entiendo que en este mundo hay un espíritu muy anti-norteamericano y las pasiones ciegan. Pero yo quiero poner este ejemplo que a mí me ayuda a entender lo que está pasando, ¿no? Yo digo esto: si yo tuviera un hijo de 8 años y a ese hijo de 8 años, otro niño de 8 años, más o menos de su estatura, de su talla, le hace bullying, yo le diría a mi hijo: defiéndete, yo no voy a hacer nada, defiéndete. Pero si a mi hijo de 8 años le hace bullying un chico de 15, 16 años, a nadie se le ocurre decir al de 8 años: enfréntate y para que termine el bullying. Al contrario, enseguida acudimos a un poder superior. Entonces, no podemos olvidar que el pueblo de Cuba es un pueblo inerme, es un pueblo que está desprotegido en todo sentido. Incluso a nivel legal. En Cuba no hay un Estado de Derecho. Una persona sale a pedir libertad a la calle y lo condenan a 10, 15 años de cárcel tranquilamente. No hay una defensa, no hay un juicio, o sea, no tiene cómo escapar. Entonces, yo creo que sea Estados Unidos o Noruega, me da igual, pero yo creo que como en Cuba no haya una fuerza superior que obligue a este gobierno a dejar libre al pueblo, esto va a terminar en un estallido violento. Porque yo creo que en este momento, Cuba puede compararse perfectamente con la salida de Egipto del pueblo de Israel. Es decir, había un faraón y el faraón estaba obcecado, cerrado, y el pueblo, ¿qué podía hacer el pueblo? O sea, el pueblo de Israel se libera cuando hay una intervención de un poder superior. Cuba en este momento está igual. Es decir, nosotros no somos un pueblo que tengamos la capacidad de llevar adelante una transformación, porque por otro lado, vamos a suponer que el pueblo cubano se tira a la calle, vamos a suponer que hacemos una manifestación tipo Nepal que haga que el gobierno se vaya. ¿Qué pasa con quién controla el país? ¿Quién evita un vacío de poder? ¿Quién evita la violencia? Es decir, no es tan sencillo. Pero yo creo que en este momento, como no haya una fuerza superior que nos ayude a una transición, esto no voy a decir que no se da porque estamos hartos ya. Va a terminar en una violencia que nadie quiere en realidad. Pues padre Alberto Reyes, párroco de Esmeralda en Camagüey, en Cuba, gracias por atendernos, por aceptar esta comunicación y pues la mayor de nuestras solidaridades. Ojalá de verdad, como ustedes creen o usted dice, que esta asfixia pues vaya a llevar a que de verdad venga la libertad pronto, que ese sentimiento que tienen ustedes en las calles de que ya viene la libertad, que se está pasando por lo más duro, pero que viene pues la luz al final del túnel, sea así. Mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio.
Bueno, gracias por la invitación. Y cuando uno piensa en Cuba, piensa en sus escritores, por supuesto, piensa en su música. Cuba es un país de una cultura enorme, Gonzalo, y da mucha tristeza pues escuchar todo lo que está pasando en sus calles con su población. Y aquí es donde vuelvo, y si quiere le pongo música para ambientar un poco esto. Y yo creo que Sebastián preguntaba sobre los jóvenes y sobre qué pensaban los jóvenes en la isla, aquellos que no han visto nada distinto al régimen, y decía el padre que se querían ir, que ellos quieren migrar. Pero volvemos a lo que decía Bad Bunny, la gente que migra triste y pues después dice, tal vez debía haber estado allá y no debía haberme ido. Esta fue una canción, Sebastián, que mucho antes de Bad Bunny ya hablaba de eso. Hablaba Me encanta esa canción, la conozco bien. Aquellos que se fueron y bueno, ¿cómo le fue allá, al otro lado, en Miami, en los Estados Unidos? ¿Qué tal la pasa? Pero hablando de los norteamericanos en Miami, pues Marco Rubio, el secretario de Estado, es de familia cubana y es de esas familias cubanas que han hecho una enorme presión para que las cosas cambien en la isla, Gonzalo. ¿En qué va a terminar todo esto de las negociaciones de los gringos con los altos líderes cubanos? Usted sabe que yo tengo una premisa, Camila, que la posición de Marco Rubio no es la misma que la posición de Donald Trump, ¿no? Donald Trump es un hombre mucho más pragmático, obviamente es empresario, y Marco Rubio, por ser de ascendencia cubana, tiene entre ceja y ceja la liberación de Cuba del régimen de Díaz-Canel y anteriormente de los Castro. Porque es una realidad, si bien es cierto, hay un bloqueo por parte de los Estados Unidos que no se puede negar también, es cierto que las políticas socialistas, comunistas del régimen de los Castro y ahora de Díaz-Canel no han solucionado los problemas cubanos. Eso es una realidad. Aquí la diferencia, Camila, es que Cuba es una isla. Si Cuba no fuese una isla, tal vez tuviéramos la misma realidad que tuvimos con Venezuela, en donde más de 8 millones de personas emigraron del país. Sí, una gran migración, sobre todo los reconocidos o conocidos balseros que escapaban de ese régimen totalitario. La pregunta que muchos se hacen es la que usted se hace. ¿Qué va a pasar? Y yo creo que aquí el régimen de Cuba va a tener que ceder porque es inviable lo que está ocurriendo y los números están ahí, Camila. Los repito, 5% de caída en la economía el año pasado. Desde el año 2020 al año 2025 la economía cubana ha caído 15%. El turismo, que era, digamos, su principal fuente económica, ha caído drásticamente. 18% tan solo en el año 2025. Y súmele a eso que ya la gasolinera no la tiene y casi que gratis, porque Cuba no pagaba absolutamente nada por la gasolina o el petróleo que le enviaba Venezuela. Incluso se habla de que Cuba se aprovechaba de ese petróleo que le enviaba Venezuela para reexportarlo hacia China, y ahí agarraba una platica que evidentemente no se traduce en lo que uno ve en las calles de La Habana, por ejemplo. ¿Y qué se sabe, por ejemplo? Y esto sí es teoría conspirativa, pero creo que Elon Musk y puso un trino sobre el tema de que Marco Rubio, que tiene toda esa intención en América Latina por ser precisamente de origen cubano, quisiera ser, más allá de presidente de los Estados Unidos, gobernador de la isla. Pues, teoría conspirativa. Por eso le digo, teoría conspirativa. Sí. No, yo ahí. Pero es que, Camila, acuérdese usted habla de Elon Musk, el mismo Donald Trump lo puso en su red social. Alguien en algún momento puso, Marco Rubio será el próximo presidente de Cuba. Es que dicen que eso es lo que él quisiera. Y Donald Trump más allá de cualquier pone cosa, el pantallazo de ese trino y pone sounds good to me, suena muy bien para mí. El mismo Donald Trump. O sea que no es tan teoría conspirativa, sino que ya Donald Trump se ha pronunciado Elon Musk hablando de si Marco Rubio podría terminar siendo el que maneje el tema de Cuba. Y pues vuelve a Cuba a lo que era antes de la revolución, Hugo Mario. Sí. No sé si Marco Rubio va a llegar a ser presidente de Cuba, pero lo cierto, Camila, es que parece que la isla está tan arrinconada que a Miguel Díaz-Canel, no le va a quedar otra alternativa que dialogar con Estados Unidos. De hecho, ya la semana pasada envió un mensaje, ¿no?, pidiendo un acercamiento, un diálogo con el gobierno de Donald Trump. Ahora, la situación es tan dramática, Camila, me dicen algunas personas que visitaron recientemente la isla, que los edificios, bueno, que desde hace años estaban en ruina, pero que era una especie de atractivo para los turistas, porque parecía una ciudad congelada en el tiempo. La Habana, pues se están desplomando poco a poco, casi que a diario. Sí, se vienen desplomando, sí. Y eran edificaciones, Sebastián, donde vivían esas familias que no tenían una vivienda. Entonces, la situación realmente es cada día más dramática. Mire, Hugo Mario, es que esto es consecuencia de romantizar la revolución.
romantizaron la revolución de tal manera que le permitieron a los Castro y a Díaz-Canel y a todos ellos hacer las barbaridades más grandes, porque es un régimen que colapsó. Realmente Cuba colapsó hace muchos años. La dictadura cubana colapsó hace muchos años. Lo que pasa es que llegó la Unión Soviética y le dio todo el oxígeno, y después llegó Venezuela y le dio todo el oxígeno. Pero ese sistema político y económico colapsó. Lo que decía el padre es totalmente cierto. Un pueblo inerme que está sometido a la violencia del Estado no puede protestar ni puede quejarse. Ahora seguramente con todo lo que está ocurriendo va a haber un cambio. Yo sí creo que va a haber un cambio en Cuba. Pero el régimen de los Castro, como fue romantizado por tantas cosas que ocurrieron, entonces la gente cree que eso funcionó. Eso es mentira, eso nunca funcionó. Ese régimen nunca funcionó. Es que, oiga, el contraste es muy fuerte cuando con una cantidad de políticos y de intelectuales que desde la comodidad de la democracia, la comodidad del capitalismo defienden a Cuba, traer acá a un párroco que ha sufrido eso durante 70 años, cuando dice que le sugiero a mis compañeros de Digital, el titular que para mí es de la entrevista, dice: llevamos 70 años de esclavitud. Entonces la diferencia de los relatos es muy grande. Una cosa es estar ahí en las calles cuando la policía te mata o te secuestra si criticas al régimen. Otra cosa es estar desde Colombia, desde Argentina, a hablar bien de los Castro, creo que muchas veces hicieron por décadas. Y también un párroco es la persona que tiene el contacto con la comunidad y que oye las necesidades de la comunidad, Sebastián. Aquí lo que dice el padre Reyes es muy importante. Sí, la dictadura es el origen, sí, la dictadura es la que ha sumido en la miseria a Cuba, pero los bloqueos, el bloqueo a que sí ha sido sometido Cuba y ahora intensificado en el gobierno Trump, lo que ha hecho es profundizar el hambre y profundizar la miseria que empezó la dictadura. Entonces este mecanismo de bloquear pues por encima de las necesidades de la ciudadanía, pues poniendo aguantar hambre, el bloqueo de medicinas, pese a todo lo que ha hecho la Iglesia Católica, como nos decía el padre Reyes, pues es lamentable, es lamentable ese tipo de bloqueos. Por supuesto que el origen es la dictadura, pero que se profundiza con estas medidas de restricciones es indudable. Vamos con una pausa después de hablar de lo que está pasando en Cuba, sin duda alguna que es lamentable, y vamos a ver si se logra algún tipo de cambio o no, como esperan los norteamericanos con esta presión que están ejerciendo aún más dura sobre la isla del Caribe. Vamos con una pausa y volvemos porque tenemos otra noticia judicial que tiene que ver con otra audiencia programada por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 121 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Estamos hablando de crisis energética y de levantamiento de sanciones. Gonzalo, hay una crisis energética que se está agravando y de la que hemos hablado desde hace ya varios días, y es lo que está viviendo la isla de Cuba. Y es que esta crisis energética se ha venido agravando por la restricción del suministro de petróleo que normalmente hacía Venezuela a Cuba, y también de México hacia la isla, porque ya el gobierno de los Estados Unidos ha dicho quien le suministre petróleo y combustible a la isla, pues va a estar sancionado por los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo piensan llegar con esta presión internacional el país del norte hacia Cuba? Pues es una pregunta importante, y yo creo que vale la pena que podamos saludar a esta hora a Brian Nichols. ¿Quién es Brian Nichols? Él es ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental entre el 2021 y el 2024. Esto es precisamente gobierno de Joe Biden. Ex subsecretario Nichols, bienvenido. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Blue Radio. Buenos días, Camila. ¿Cómo están? Pues mire, nosotros preocupados por muchas cosas que están sucediendo en la región, entre esos lo que está sucediendo con la isla de Cuba. Y es que si bien es cierto, pues creo que el continente coincide en decir ahí hay un régimen dictatorial que tiene que cambiar, porque son muchas las denuncias que ha habido por violaciones de derechos humanos y demás. Pues sí estamos viendo que la crisis energética que se está viviendo hoy puede terminar en un drama y un desastre humanitario. ¿Hasta dónde cree usted que va a llegar el gobierno de Donald Trump en estas presiones a Cuba? Bueno, la prioridad de Donald Trump siempre ha sido en lo económico. Yo creo que está presionando para una apertura económica en la isla. Si uno ve lo que está pasando en Venezuela, el enfoque no está en la democracia, está en el tema petrolero. Entonces, en Cuba yo creo que lo mismo, va a presionar para una apertura económica y algunos cambios, la liberación de
presos políticos, sí, a lo mejor, pero no creo que está presionando a favor de un cambio dramático en lo político. Claro, pero eso digamos como que en el caso de Venezuela que se está viendo, pues que es evidente, pero en el caso de Cuba hay un componente adicional y es el secretario de Estado Marco Rubio, quien es de familia cubana y quien tiene un historial personal con lo que pasó en la isla. ¿Ahí usted no cree que puede Marco Rubio como secretario de Estado presionar para que el objetivo de los Estados Unidos no sea solo económico, que es lo que motiva a Donald Trump, sino también político y que haya una transición hacia otro tipo de régimen? Yo creo que sí, eso va a ser una prioridad para el secretario Rubio como senador. Marco Rubio fue uno de los que más empujaba hacia un cambio en Cuba. Sin embargo, el que manda es Trump. Y no sé si Trump quiere gastar su capital político en un cambio que pudiera representar también un crisis humanitario o una inmigración masiva de los cubanos hacia los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Trump va a andar con algo de cautela en este momento. Pero en lo personal, yo quisiera ver un cambio dramático, una apertura democrática en Cuba, es algo muy necesario, pero la administración de Trump no ha enfocado en la democracia. Sí, pero señor Nichols, si seguimos mirando el personaje de Marco Rubio, no solamente sus conexiones con Cuba, pues y el poder que tienen los Estados Unidos, sino la posibilidad de que él está haciendo campaña presidencial, es decir, que él está trabajando su campaña presidencial a futuro. ¿Ustedes han discutido eso? ¿Ustedes creen que eso es cierto, que en este momento lo que hay detrás para ese cambio no es ni siquiera el retorno a la democracia de Cuba, sino además de eso es la campaña presidencial de Marco Rubio? Bueno, todavía tenemos 3 años más de Donald Trump y no sé si Trump va a darle su bendición a Marco Rubio o J.D. Vance o va a darse a un lado para quien sea al lado republicano. Entonces, sí, el secretario Rubio le gustaría ver una democracia en Cuba, pero en el tema político, yo creo que Rubio ya tiene bastante apoyo en la Florida, entonces el estado con más población cubana, eso ya tiene. A ver, señor Nichols, hay una duda que surge siempre cuando se habla de Cuba y de Venezuela, y es cómo no afectar a la población, pero poco se menciona de lo dantescos que son estos regímenes. La pregunta es, ¿qué otra forma hay, más allá de generar presión en lo económico o incluso en lo militar, para que las dictaduras se den cuenta de que tienen que cambiar? Porque durante el gobierno de Biden las comunicaciones y debates o discusiones y diálogos no sirvieron. Entonces, si no es por la presión o a la fuerza, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que los países actuando en conjunto sí tienen un efecto importante. Yo creo que los Estados Unidos debiera ser un socio con los demás países democráticos del hemisferio para empujarle a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, para hacer cambios profundos. Sin embargo, no creo que sea conveniente usar la fuerza unilateral para hacer cambios, porque ese genera una oposición, unos anticuerpos en la región en contra de los Estados Unidos, que a lo mejor no estamos viendo eso en este momento, pero al mediano y a largo plazo sí es algo que tenemos que preocuparnos por, y a mí me gustaría ver más cooperación en el hemisferio. Claro, pero eso no fue lo que ocurrió cuando el presidente Iván Duque gobernaba en Colombia, que se generó el Grupo de Lima y hubo una cohesión de países alrededor de buscar la democracia en Venezuela, que no llegó a absolutamente nada, sino simplemente a apalancar mucho más a la dictadura.
Bueno, yo creo que pudimos lograr elecciones en 2024 reconocidos por el mundo, que Edmundo González sí ganó las elecciones, aunque no hubo un cambio en la dictadura en sí. Yo creo que sí hubo un enfoque a nivel mundial y me gustaría haber visto más presión y más uso del Consejo de Seguridad de la ONU para presionarle a Maduro y su gente para un cambio y de respetar el derecho internacional y no de actuar de una manera unilateral. Subsecretario, hemos visto en Venezuela que actualmente, después de la captura de Nicolás Maduro, pues ha habido negociaciones, ha habido diálogo entre la administración Trump y el régimen que está ahora allí interino a cargo de Delcy Rodríguez, y Donald Trump también ha dicho que están hablando con las más altas autoridades cubanas esperando una negociación. De hecho, ha dicho Trump que está seguro que pronto el régimen cubano va a caer porque pues Cuba en este momento está mal debido a ese bloqueo petrolero que están haciendo. ¿Cómo ve usted que podrían resultar esas negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba? Bueno, yo creo que hay la posibilidad de una apertura económica. El régimen cubano no va a negociar su salida entera, pero a lo mejor sí está dispuesto a abrir su economía y dar libertad a algunos presos políticos, mandándoles al exilio en algunos casos. Yo creo que el modelo de Vietnam o China o otros países en el mundo que tienen un partido comunista en la cima, pero una economía abierta, es algo que los cubanos en la cúpula comunista sí pudieran aceptar. Ex subsecretario Nichols, el interés de Donald Trump en América Latina, usted dice, obedece a temas económicos principalmente. Pero antes de que habláramos con usted, estábamos mencionando cómo la fiscal general Pam Bondi está pues testificando ante el Congreso de los Estados Unidos por los Epstein Files, por los archivos de Jeffrey Epstein. Y mucho se dijo en Estados Unidos que tal vez esto de Venezuela y todo lo que estábamos viendo del gobierno de Donald Trump frente a Latinoamérica, pues obedecía a que quería que no se conociera mucho de los Epstein Files, que la opinión pública no estuviera puesta en los archivos Epstein. ¿Usted cree que eso es así o eso es hilar demasiado delgado? No creo. Mira, yo creo que Trump, si quiere un premio Nobel propio y quiere ser un presidente importante en la historia del país, está buscando victorias en la política exterior, tanto en Ucrania, en Gaza, en Medio Oriente, en Venezuela, Asia. Entonces, yo creo que lo de Epstein es otra cosa. Y también el tema de Cuba o el tema de Venezuela no atrae la atención de la población en Estados Unidos tanto como lo que está pasando en el caso de Epstein. Los archivos de Epstein sí están en la portada de todos los periódicos del país. El tema de Venezuela sí, un par de días sí en las portadas, pero no todos los días como Epstein. Pues el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, gracias por atendernos y por darnos luces pues con esa visión norteamericana de lo que está pasando en esa relación de los Estados Unidos con América Latina. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Camila. 11 de la mañana, 21 minutos. Perfecto español, ¿no? Perfecto. Fue embajador en Perú, Camila, Brian Nichols, hace algunos años, y sí habla perfecto español, y pues era el encargado durante el gobierno Biden de todo el hemisferio occidental. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos porque tenemos noticias judiciales importantes hasta ahora. Estás escuchando Blue Radio.